Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros, compañeras. Y pues vamos a dar inicio al segundo tema que tenemos programado para nuestra materia de desarrollo de habilidades del pensamiento. El tema que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver con la inteligencia. En realidad nosotros vamos a centrar nuestra atención en el pensamiento. Sin embargo, vamos a sentar la base con la cual opera el pensamiento. El viaje hacia la comprensión profunda del pensamiento humano es, en esencia, una expedición hacia el corazón de nuestra propia cognición. Antes de desentrañar la complejidad de cómo es que pensamos, cómo procesamos la información, cómo resolvemos problemas o cómo creamos, es necesario establecer una base sólida. Esta base, este cimiento sobre el cual se erige toda la estructura de nuestra actividad mental, es la inteligencia, ¿va? La inteligencia es la capacidad fundamental que nos permite interactuar con el mundo de manera significativa y adaptarnos a sus desafíos y transformarlo a través de nuestras ideas y acciones. Comprender la inteligencia no solo nos proporciona una base sólida conceptual, sino que también amplía nuestra perspectiva hacia la vasta gama de posibilidades que la mente humana puede explorar. La inteligencia, que ustedes lo van a ver como uno de los procesos en la materia de procesos y funciones, la inteligencia es la capacidad que nos permite reconocer patrones, interpretar información ambigua, adaptarnos a entornos cambiantes, tomar decisiones informadas bajo presión y resolver problemas complejos de manera creativa. Todas estas funciones están íntimamente ligadas al acto de pensar. Si se dan cuenta, pensar tiene que ver con nuestra materia. Vamos a hacer el desarrollo de habilidades del pensamiento. Es por ello que estamos hablando de este tema, de este proceso de la inteligencia, como la base donde se erige el pensamiento. De hecho, pensar de manera efectiva es, en gran medida, una manifestación de una inteligencia bien desarrollada y aplicada. Bien, antes de continuar con la teoría, y además quiero explicarles a lo largo de estas sesiones o a lo largo de los videos, les voy a pedir que hagan pausas y que realicen una actividad. Por ahora y antes de continuar con la teoría, pongan pausa al video para que hagan un ejercicio personal. ¿Cuál es ese ejercicio? Tomen una libreta o abran un procesador de textos de la computadora y escriban con sus propias palabras para ustedes qué es la inteligencia. No importa si no están seguros o si piensan que su definición es incompleta. Escriban qué es la inteligencia. Piensen en un ejemplo de su vida diaria, cómo reconocen la inteligencia en ustedes mismos, por supuesto que se saben inteligentes, pero ¿por qué se saben inteligentes? ¿Qué los hace inteligentes? Y o cómo identifican a una persona que es inteligente. Hagan esa actividad porque la estaremos ocupando más adelante. Ya que has anotado en tu libreta o en un procesador de texto el concepto o lo que entiendes como inteligencia, vamos a darle continuidad a esta sesión. Bueno, el concepto de inteligencia tal como lo entendemos hoy es el resultado de un largo y fascinante proceso de evolución intelectual. Este avance y este proceso de evolución intelectual ha sido marcado por debates, ha tenido muchísimos descubrimientos y muchos cambios de paradigma. Durante siglos, la inteligencia fue vista de diversas maneras, desde un don divino, una cualidad innata e inmutable con la que nacíamos, hasta una manifestación de la capacidad de razonamiento lógico o la agudeza verbal. Esta visión estática y a menudo determinista de la inteligencia dominó gran parte del pensamiento occidental, influyendo en la educación, la filosofía y la propia concepción del potencial humano. Bien,
Siendo así, ¿qué podemos entender o qué podemos decir respecto de la inteligencia hasta ahora? Vamos a decir que la inteligencia es una cualidad mental que consiste en la capacidad para aprender de las experiencias, para resolver problemas y utilizar el conocimiento para adaptarse a las situaciones nuevas. También podemos decir que la inteligencia es una aptitud de las personas para desarrollar pensamiento abstracto y razonar, comprender ideas complejas, resolver problemas y superar obstáculos, aprender de la experiencia y adaptarse al ambiente. Fue en los siglos XIX y principios del siglo XX cuando la inteligencia comenzó a ser objeto de estudio más sistemático y científico, impulsado por el deseo de medirla y cuantificarla. Los primeros enfoques se centraron en la búsqueda de una medida objetiva y estandarizada, lo que llevó al desarrollo de las primeras pruebas de inteligencia y al concepto de coeficiente intelectual. Ahora vamos a hacer un pequeño recorrido de cómo es que el concepto de inteligencia se ha ido modificando. Me es importante mencionarles que lo que vamos a ver de inteligencia hoy no era lo que se concebía unos años atrás. Por lo tanto, lo que vamos a ver hoy no será lo mismo que se conceptualice o no será la misma noción respecto de inteligencia que tengamos en unos años más adelante. Por lo tanto, por así decirlo, es un concepto dinámico que aún se encuentra en constante cambio. No obstante, vamos a hacer el recorrido de cómo es que a lo largo de todos estos años se ha ido modificando. Vamos a ver a estos tres principales autores y vamos a ver a dos autores que están como más presentes respecto de lo que podemos conocer hoy como inteligencia. Entre los autores que vamos a ver como parte del proceso evolutivo del concepto de inteligencia se encuentra Francis Galton. Él nos habla de la herencia de la inteligencia. Galton es considerado el padre de la psicometría y la eugenesia. Fue primo de Charles Darwin y fue uno de los primeros en intentar medir la inteligencia de manera sistemática. Por supuesto, influenciado por las ideas de su primo sobre la herencia, Galton creía firmemente que la inteligencia era una característica hereditaria, transmitida de padres a hijos. Realizó estudios genealógicos de familias prominentes de la Gran Bretaña, observando que la genialidad tendía a agruparse en ciertas líneas familiares. Sus métodos incluían la medición de las características físicas y sensoriales, asumiendo que éstas estaban correlacionadas con la capacidad intelectual. Aunque las conclusiones sobre la heredabilidad exclusiva de la inteligencia han sido ampliamente refutadas, es decir, hoy en día se sabe que la inteligencia no es un factor heredado, su trabajo sentó las bases para el estudio empírico de las diferencias individuales y el desarrollo de técnicas estadísticas en psicología. Por otro lado, y en contraste con el enfoque hereditario de Galton, el psicólogo francés Alfred Binet, junto con Théodore Simon, desarrolló a principios del siglo XX la primera prueba de inteligencia práctica. Su objetivo no era medir una inteligencia innata e inmutable, sino identificar a los niños en las escuelas de París que necesitaban ayuda adicional. Binet creía que la inteligencia era una capacidad maleable que podía mejorar con la educación y el entrenamiento. Su escala, Binet-Simon, introdujo el concepto de edad mental, que comparaba el rendimiento de un niño en la prueba con el rendimiento promedio de niños de diferentes edades. Esta escala fue la precursora directa del concepto de coeficiente intelectual, popularizado más tarde por Lewis Terman en Estados Unidos con la escala Stanford-Binet. El coeficiente intelectual
se calculaba inicialmente como la edad mental dividida por la edad cronológica, multiplicada por 100. Aunque el coeficiente intelectual ha sido objeto de críticas y revisiones, las pruebas de Binet marcaron un hito al proporcionar una herramienta estandarizada para evaluar la capacidad cognitiva y su aplicación en contextos educativos. Y por último, en este breve recorrido del concepto de inteligencia, tenemos a Charles Spearman. Paralelamente a Binet, el psicólogo británico Charles Spearman propuso su influyente teoría bifactorial de la inteligencia. A través de sus análisis estadísticos de las puntuaciones en diversas pruebas cognitivas, Spearman observó que las personas que obtenían buenos resultados en una prueba tendían a obtener buenos resultados en otras y viceversa. Esto lo llevó a postular la existencia de un factor general de inteligencia o factor G, que subyace a todas las tareas cognitivas y explica la correlación entre ellas. Además del factor G, Spearman también reconoció la existencia de factores específicos que son únicos para cada tarea en particular. La teoría del factor G o factor G de Spearman ha sido una de las más influyentes en la investigación de la inteligencia, sugiriendo que existe una capacidad cognitiva subyacente que afecta el rendimiento en una amplia gama de actividades intelectuales. Estos enfoques clásicos, aunque pioneros, compartían una visión relativamente limitada de la inteligencia, centrándose principalmente en habilidades lógico-matemáticas y verbales, y a menudo asumiendo una naturaleza fija y hereditaria. Sin embargo, sentaron las bases para futuras investigaciones y debates. Con el paso del tiempo, y gracias a los avances en campos como la psicología cognitiva, la neurociencia, la pedagogía y la genética, la comprensión de la inteligencia comenzó a evolucionar. Se hizo evidente que la inteligencia es mucho más compleja, plástica y contextual de lo que se había creído inicialmente. Hoy sabemos que la inteligencia no es solo un producto de la herencia genética, sino que también está profundamente influenciada por una interacción dinámica de múltiples factores. ¿Cuáles son esos factores que intervienen en el desarrollo o en la influencia de la inteligencia? Esos factores es el entorno, las experiencias, las emociones y los hábitos de vida. Respecto del entorno hoy en día, sabemos que el ambiente en el que una persona crece y se desarrolla juega un papel crucial. Un entorno enriquecido, con acceso a educación de calidad, estimulación intelectual, nutrición adecuada y oportunidades de aprendizaje, puede potenciar significativamente el desarrollo de las capacidades cognitivas. Un ejemplo de un entorno positivo, imaginen ustedes, un niño que crece en una familia donde se leen libros juntos, donde hay acceso a internet, tienen visitas a museos y pláticas estimulantes, desarrollan más rápido habilidades de comprensión y pensamiento crítico. Contrarius sensus, en un ejemplo de un entorno limitante, imaginen ustedes un niño que crece en un entorno donde no hay acceso a la educación formal, crece con poca estimulación o incluso violencia, puede tener menos oportunidades para desarrollar plenamente sus capacidades cognitivas, aunque la inteligencia esté presente. Hoy en día sabemos que el entorno juega un papel importante en la influencia de la inteligencia. Otro elemento u otro factor importante son las experiencias de vida, tanto positivas como negativas. Estas experiencias moldean el cerebro y la mente. El aprendizaje continuo, la exposición a desafíos novedosos y la resolución de problemas
contribuyen a la formación de nuevas conexiones neuronales y al fortalecimiento de habilidades cognitivas. De igual manera, respecto de las experiencias como un ejemplo positivo, podemos pensar en un adolescente que participa en intercambios escolares. Este aprende a resolver problemas de comunicación en otro idioma y adaptarse a una nueva cultura, fortaleciendo su flexibilidad cognitiva. Aquí la experiencia le permite adaptarse a esta situación. De igual manera, como un ejemplo negativo o retador, podemos pensar en un joven que atraviesa la experiencia de perder un empleo, donde tiene que aprender a reorganizarse, buscar nuevas opciones y desarrollar resiliencia. Aunque es difícil, la experiencia expande sus recursos mentales y emocionales. Otro factor importante que también interviene con la inteligencia y contrario a la visión puramente racional de la inteligencia, hoy se reconoce el papel fundamental de las emociones. La inteligencia emocional, por ejemplo, destaca cómo la capacidad de reconocer, comprender y gestionar las emociones propias y las ajenas es crucial para el éxito personal y social. Y para mantener, por así decirlo, la misma estructura que en los dos elementos anteriores, igual vamos a ver un ejemplo positivo y un ejemplo negativo respecto de cómo el factor de la emoción contribuye al desarrollo de la inteligencia. Respecto de un ejemplo positivo, podemos ver como un estudiante que antes de una exposición siente nervios, pero logra manejar su ansiedad respirando profundo y enfocándose en lo que sabe. Esa gestión emocional le permite concentrarse y rendir mejor. Por otro lado, una persona con alta capacidad cognitiva, pero que no controla su enojo, puede perder oportunidades académicas o laborales porque sus reacciones emocionales interfieren en su desempeño. Y por último, el factor que nos falta analizar son los hábitos de vida. Factores como la dieta, el ejercicio físico, el buen dormir, el manejo del estrés y la interacción social tienen un impacto directo en la salud cerebral y por ende en el funcionamiento cognitivo. Un estilo de vida saludable favorece la plasticidad cerebral y el mantenimiento de las funciones intelectuales. Como ejemplo, como un buen ejemplo de hábitos de vida, podemos ver cómo una estudiante universitaria que duerme 8 horas, hace ejercicio regularmente, mantiene una alimentación balanceada y se rodea de amistades que la motivan, muestra mayor claridad mental y energía para aprender. Por el contrario, si vemos a un estudiante que duerme solo 3 o 4 horas, se alimenta principalmente de comida rápida, no respeta sus horarios de comida, vive estresado por la falta de organización, tendrá más problemas de memoria, atención y rendimiento. Esta visión contemporánea entiende la inteligencia no como un destino predeterminado, sino como un proceso en constante construcción. Es un conjunto de capacidades mentales flexibles, susceptibles a modificarse, crecer y fortalecerse a lo largo de toda la vida a través de la experiencia, el aprendizaje deliberado y la estimulación continua. La inteligencia hoy en día ya no es vista como una característica fija e inmutable, sino como una capacidad dinámica que puede ser cultivada y optimizada. Esta perspectiva abre un abanico de posibilidades para la educación, la rehabilitación y el desarrollo personal, al enfatizar que el potencial intelectual no está limitado por factores genéticos, sino que puede expandirse a través de la interacción con el entorno y el esfuerzo personal. Bien, otro de los autores que son contemporáneos o que postulan aportes a la inteligencia de lo que hoy podemos conocer como inteligencia es el psicólogo Howard Gardner. Howard Gardner
ha generado uno de los enfoques más influyentes y revolucionarios en la comprensión de la inteligencia. Gardner, profesor de la Universidad de Harvard, propone su teoría de las inteligencias múltiples. Gardner argumenta que la inteligencia no es una capacidad única y general que se puede cuantificar con un solo número, sino un conjunto de habilidades relativamente independientes que cada persona posee y desarrolla en mayor o menor medida. Gardner sostiene que en lugar de preguntarnos cuán inteligente es una persona, deberíamos preguntarnos de qué manera es inteligente una persona. Esta perspectiva pluralista implica que cada individuo tiene un perfil único de inteligencias y que el éxito en la vida no depende de tener una alta puntuación en una única inteligencia, sino de la capacidad de combinar y utilizar eficazmente varias de ellas. Originalmente, Gardner identificó 7 inteligencias, a las que posteriormente añadió una octava y ha considerado una novena. Aquí no necesariamente vamos a hacer una pausa, pero sí les solicito que ustedes den una revisada y o hagan una pequeña investigación respecto de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, ¿sale? Profundicen más respecto de estos tipos de inteligencias o respecto de esta postulación de la teoría de las inteligencias. Si Howard Gardner amplió nuestra visión de la inteligencia al proponer eh, su naturaleza plural o las inteligencias múltiples, el psicólogo Daniel Goleman llevó esta expansión a una dimensión crucial al introducir y popularizar el concepto de inteligencia emocional. Goleman argumentó de manera convincente que la capacidad de identificar, comprender, utilizar y regular las emociones propias como las ajenas es tan importante para el éxito de la vida de la inteligencia cognitiva tradicionalmente medida por el coeficiente intelectual. Goleman no fue el primero en hablar de la importancia de las emociones en la cognición. Tenemos otros autores, pero logró llevarlo al gran público y demostrar la relevancia práctica. Para Goleman, la inteligencia emocional no es una cualidad innata fija, sino un conjunto de habilidades que pueden ser aprendidas y desarrolladas a lo largo de la vida. Goleman, respecto de la inteligencia emocional, propuso un modelo de inteligencia emocional que incluye 5 componentes principales. El primero de ellos es la autoconciencia emocional. Este componente es la capacidad de reconocer y comprender las propias emociones, estados de ánimo, impulsos, así como sus efectos en los demás. Implica tener una clara percepción de nuestras fortalezas y debilidades internas. Una persona con alta autoconciencia emocional es capaz de identificar lo que siente en un momento dado y por qué lo siente, sin dejarse arrastrar por las emociones. Esta habilidad es la piedra angular de la inteligencia emocional, ya que sin ella es imposible gestionar o influir en las propias emociones o en las de los demás. El segundo elemento del que nos habla Goleman es la autorregulación emocional. Una vez que somos conscientes de nuestras emociones, la autorregulación es la capacidad de manejar o redirigir los impulsos y los estados de ánimos disruptivos. Implica la habilidad de pensar antes de actuar, de controlar las reacciones emocionales intensas y de mantener la calma bajo presión. No se trata de reprimir las emociones, sino de gestionarlas de manera constructiva. La automotivación es otro de los componentes de los que nos habla Goleman.
Y este concepto se refiere a la capacidad de orientar las emociones hacia el logro de objetivos, con iniciativa, optimismo y persistencia, a pesar de los contratiempos. Implica un impulso interno para mejorar y comprometerse con las metas personales. Las personas automotivadas son capaces de encontrar significado y propósito en lo que hacen, lo que les permite superar obstáculos y mantener el enfoque. La empatía es otro de los elementos de los que nos habla Goleman, y esta es la capacidad de reconocer, comprender y sentir las emociones de los demás. Implica ponerse en el lugar del otro, percibir sus perspectivas y sensibilidades. Es fundamental para las relaciones interpersonales, la comunicación efectiva y la resolución de conflictos. La empatía va más allá de la simpatía. Es la capacidad de conectar emocionalmente con la experiencia del otro. El último componente del que nos habla Goleman son las habilidades sociales, y estas se refieren a la capacidad de manejar las relaciones, construir redes y persuadir e inspirar a los demás. Implica la habilidad para comunicarse eficazmente, negociar, liderar, colaborar y resolver conflictos. Las habilidades sociales son la manifestación externa de la inteligencia emocional, permitiéndonos interactuar de manera armoniosa y productiva con nuestro entorno social. Profundizar en estos conceptos de Goleman, algunos de ellos los van a ver incluso en su materia o en la asignatura de comunicación. Bien, la propuesta de Goleman, al igual que la de Gardner de inteligencias múltiples, subraya que la inteligencia humana no puede reducirse a una sola dimensión. Sus aportaciones abren el panorama para comprender que pensar bien no solo implica razonar con lógica o resolver problemas abstractos, sino también comprender el contexto, comprender a los otros y fundamentalmente comprenderse a uno mismo. La inteligencia emocional es, por tanto, un complemento indispensable de la inteligencia cognitiva, y su desarrollo es crucial para una vida plena y un pensamiento verdaderamente integral. Toda esta información está dedicada al tema de la inteligencia para sentar las bases sobre las cuales se lleva a cabo el proceso del pensamiento. El pensamiento y las operaciones que los conforman serán objeto de estudio de las siguientes sesiones. Esto solamente fue un tema introductorio, y las siguientes sesiones comenzamos a ver de lleno las operaciones que lo conforman. Todo este recorrido que hemos hecho respecto de la inteligencia, más la investigación o los conocimientos que ustedes adquieran de manera autodidacta al respecto, dan paso a el pensamiento y a las operaciones que iremos desmenuzando uno a uno en los siguientes videos. Por ahora terminamos con esta sesión. Un saludo.